Vamos a esta segunda parte que habla acerca de la rotura del catéter, relación entre el tamaño y la presión de la jeringa. Recuerden ustedes que el acceso percutáneo es de gran importancia y últimamente ha cobrado como que más distinción, ¿no? En las últimas décadas esto se ha vuelto ya prácticamente generalizado, el uso del catéter percutáneo. Entonces, muy importante conocerlo, estar actualizadas, saber de cómo es este procedimiento realmente nos da como que algo más, ¿no?, a enfermería. Entonces, tenemos diferentes, ya hemos mencionado, tipos de catéteres de un French, de 1.9, de 2 French. Las marcas también son variadas. Lo más importante es que si es que vamos a hacer la gestión para la adquisición de un catéter percutáneo, pues sepamos exactamente cuál es la empresa con la que vamos a trabajar, sepa si es un catéter de poliuretano, es un catéter de silicona, es un catéter de polivinilo, para de esa manera yo saber, ¿no?, a qué atenerme, cómo es la técnica que yo voy a utilizar para colocar, que va a ser exactamente la misma, pero que me va a permitir relacionarme con este tipo de catéter y saber qué es lo que puede pasar, cómo puedo prevenir alguna situación con respecto, porque cada uno tiene lo suyo. No es lo mismo trabajar un catéter de silicona que un catéter de poliuretano. Entonces, si yo reconozco las características individuales de cada uno de estos catéteres, me va a permitir poder anticiparme y poder prevenir algunas circunstancias que se puedan presentar. Para ello es muy necesario que el personal esté obviamente entrenado y eso estamos haciendo, entregando información y mejorando el expertise con cada uno de los talleres y además también con las prácticas intensivas que nosotros realizamos. Estos dispositivos definitivamente, aun cuando es la maravilla del momento en relación a la atención que brindamos a nuestros pacientes y la administración de soluciones endovenosas, es realmente el boom. Es una maravilla, ¿sí? Efectivamente lo es, pero no significa pues que esté exento de complicaciones. Puede obstruirse, puede romperse. Entonces, las complicaciones por un tema de uso mecánico o las complicaciones mecánicas realmente son muy, muy frecuentes. Entonces, vamos a ir aprendiendo cómo evitarlas, sobre todo durante el procedimiento mismo de la inserción, para que de esa manera pues podamos evitar algunos sinsabores, algunos contratiempos, algunas situaciones que me hacen dudar de que realmente estoy haciendo bien o no este procedimiento. Factores asociados con la rotura del catéter percutáneo. La rotura interna o externa del catéter puede estar asociada con múltiples situaciones. Generalmente, el tema de la rotura tiene que ver específicamente con la manipulación. Ahora, eso no significa que sea todo. Cuando nosotros preparamos nuestro equipo, estamos obligados a chequear minuciosamente el catéter. Y cuando abrimos, previo a ello, cuando abrimos el equipo, yo debiera dejar el equipo o la envoltura a un costado, no la retiro, no la descarto, no la boto al tacho, todavía no, porque viene información muy importante en este pack, en este envase. En la parte posterior usted va a encontrar una numeración, un código, un número de lote. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el último lote que está trabajando Vigón es un lote que viene fallado, todo el lote. Y el lote no viene solamente una unidad, vienen miles y miles de unidades que son repartidas a nivel mundial, de aquellas instituciones que las solicitan para poder ser utilizadas. Entonces, este lote, que si no me equivoco, por ejemplo, tiene una numeración que es 0811222, no sé cuántito, pero el 0811 con el que empieza esa numeración ha venido a fallar. Si yo por azares del destino y solamente ¿cómo descubrimos que viene fallado? Es porque se ha utilizado. Entonces, los reportes a nivel
de todas las instituciones que han abierto estos catéteres ya han reportado. Entonces ya hay documentos en la red de la misma empresa que demuestran que estos catéteres han venido fallados, el lote viene fallado. La única forma era probándolos, no hay otra alternativa. Y así tengamos que utilizar otro lote, pues tengo que abrirlo para poder saber si tiene falla o no. La forma de poder detectarlo es desde el momento en que yo estoy preparando ese material. Se abre, se coloca en la mesa de mayo con todo el equipo estéril, ¿sí? Y posteriormente se purga la línea. Bien, para poder purgar, no purgue usted por purgar, tiene que ser muy minuciosa en el purgado. Y si usted lo purga a trasluz, se puede dar cuenta si el equipo viene óptimo o viene con falla. Bueno, muchos, por no decir todo el lote, ha venido picado. Entonces, puede condicionarse a un mal trabajo, por supuesto, y puede terminar quebrándose internamente si es que se coloca antes de haberse detectado estas fallas. Y no son picaduras mínimas de un solo agujerito, sino que vienen varios agujeritos, ¿no? Como que es un globo que está completamente pinchado y usted lo infla y sale agua por todos lados. De la misma manera. Tenga usted la precaución de revisar el catéter a trasluz, así se da cuenta de que el lote o el equipo viene fallado. Entonces, esto podría ser condicionante de una rotura de PIC. Yo no me di cuenta, lo puse en mi mesa, lo purgué, no me di cuenta porque estoy concentrada en otra cosa, no me he involucrado en el proceso y coloco el catéter. Va a fallar. No me va a dar un muy buen resultado, ¿de acuerdo? Porque ese catéter está mal trabajando, ¿sí? Producto de esta falla que ya viene de fábrica, ¿de acuerdo? Entonces puede condicionar a una rotura posteriormente, por supuesto. Pero no solamente eso, el catéter de pronto está sin falla, el lote está muy bueno, yo coloco el catéter, no he tenido ningún problema. De hecho, seguramente quienes ya colocan catéteres percutáneos se darán cuenta de que a veces el procedimiento es muy simple y muy sencillo. Lo que más demora es en la fijación. Y podemos tener probablemente en la fijación fallitas porque el bucle, en vez de hacerse un buen bucle, de pronto se pinza, ¿no? Se dobla. Y ya no me permite avanzar. Y entonces digo, pero si estuvo pasando antes, ¿no? ¿Por qué razón? Me desespero, pero no me di cuenta de que la falla está en la fijación. Podría ser entonces una falla y que puede además también ser motivo de una rotura. Pero lo que es más común dentro de las roturas propiamente dichas es cuando yo no hago buen uso, sobre todo de estos tipos de catéteres, como el que ustedes están viendo en pantalla, donde la guía se queda durante todo el proceso. Es decir, yo tengo un fiador metálico no retirable, no extraíble, sino que se queda permanente. Algunas marcas tienen este tipo de sistema. Entonces, lo que hago es colocar el catéter, no va bien, entonces lo retiro y lo intento nuevamente colocar y lo vuelvo a retirar, entonces estoy quebrando la parte externa. En cada vez que yo voy a introducir y yo retiro, estoy maltratando el catéter y terminando de romperlo, lo lastimo, lo quiebro, lo fracturo, y esto es simplemente porque tengo una mala técnica en el momento del retiro. Mucho cuidado con este tipo especialmente de fiadores, ¿no? Para hablar además también y complementar en el tema de las fracturas o de las roturas, tiene mucho que ver además también con el tipo de jeringa que estamos utilizando. Entonces parece una cosa disparatada, ¿no? Que cuanto menor es el catéter, menos diámetro tiene la jeringa, más riesgo de generar este tipo de situaciones de roturas podría presentarse. ¿Por qué razón? Porque
jeringas de menor tamaño tienen mayores presiones o generan mayores presiones que las jeringas que tienen más numeración. Es muy recomendado trabajar con jeringas de 10, ¿sí? Pero dentro de nuestros ambientes hospitalarios y dentro de lo que ustedes mismas han manifestado, son muy frecuentes trabajar con jeringas de 5 y con jeringas de 10, ¿sí? Es las dos numeraciones con las que normalmente se trabaja para la colocación de catéteres percutáneos, pero lo que recomienda la CDC, lo que recomienda la misma fábrica, es trabajar con jeringas de 10 centímetros. Entonces, para que se pueda entender por qué razón es que una jeringa de menor tamaño genera más presión, lo veamos nosotros en esta fórmula matemática, porque es la mejor manera de poder evidenciar. Entonces, tenemos aquí esta fórmula donde la presión es igual a la fuerza, ¿sí?, sobre la superficie que se está generando en el interior de la propia jeringa. Entonces, si yo tengo una jeringa que es de 5 centímetros, yo tengo una fuerza que se está generando para poder introducir, que le voy a dar una fuerza de 5 a una jeringa de 3 centímetros y a una jeringa de 1 centímetro, entonces si yo divido 5 entre 3, me va a dar 1.6, que es la presión. Pero si yo divido 5 entre 1, 5, que es la fuerza, 1, que es el tamaño de la jeringa, 5 entre 1 es igual a 5. Donde tengo más numeración es con la jeringa de 1. Por lo tanto, tengo más presión que estoy generando, lo que arriesga más. Cuanto mayor es el número, ¿sí?, cuanto mayor es el número, menos es la presión que se está generando. Entonces, yo obviamente dentro de mi área hospitalaria tengo una variedad de numeración de jeringas. Cuando yo prepare mi mesa para poder hacer la administración del medicamento o de la colocación o la purga del catéter percutáneo, utilizaré jeringas que vayan del 5 para arriba. Las jeringas de 3, las jeringas de 1, que adornaban nuestra mesa con la colocación de catéteres percutáneos, ya están desaconsejadas. ¿De acuerdo? No deberían de estar en nuestra mesa de trabajo las jeringas de 1 y de 3. Y de hecho, jeringas de 1 y jeringas de 3 para la administración de medicamentos no deben de estar contempladas, porque estoy generando más presión, por lo tanto, la circulación se vuelve más turbulenta. Genero más presión internamente en la luz del vaso y arriesgo el flujo sanguíneo, arriesgo inclusive a todo el paciente. Recuerden que a mayores presiones corro el riesgo de que se puedan generar además también situaciones de complicaciones como las hemorragias intraventriculares en niños más pequeños. Entonces, habrá que hacer la respectiva consideración en la selección idónea de la jeringa. Jeringas de 5 centímetros están contempladas, ¿sí?, pero las mejores definitivamente van a ser las jeringas de 10. Y ustedes dirán, pero si yo paso, ¿no?, pasa mucho más rápido con la jeringa de 1 y con la de 3 que con la jeringa de 10, ¿no? Todavía con la de 5, pero con la de 10 menos con la de 20, ¿no? Pero no se trata, colegas, de la presión que genera en mi mano. Se trata de la presión que se está generando internamente en el tracto vascular del niño. Nunca se ha tratado de la comodidad de la enfermera. Se trata siempre de la seguridad del paciente. Tómelo eso, por favor, en cuenta. Tenemos aquí además también que considerar que una de las razones por las cuales se podría fracturar es en la ubicación del catéter. Por esa razón es que el catéter debe de estar bien ubicado. Y solamente yo voy a decir buena ubicación cuando ese catéter esté en posición.
vena cava superior, vena cava inferior. Usted no lo colocó allí, entonces yo lo consideraría. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si está en subclavia, generalmente se ubica acá, ¿ok? Pero sucede que si está en la subclavia, vean ustedes acá por dónde pasa la vena va a pasar justo por debajo precisamente de este huesito que es la subclavia, y tenemos aquí la primera costillita, ¿no? Que puede, en el momento en que el paciente usualmente hace por el occipucio tan grande, hace esta posición. Por esa razón es que se pone siempre una almohadilla por debajo de los hombros para poder levantar y liberar la vía aérea, el paciente más pequeño. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo esta precaución? Y es muy recurrente, se ha escuchado mucho decir a las colegas de neonatología, el niño necesita su almohada. No, el niño no necesita almohada. La que necesita la almohada es la enfermera, pero el niño pequeño no necesita almohada. El niño lo que necesita es un soporte por debajo de los hombros, que generalmente es la posición de Rosier, para poder liberar la vía aérea. De esa manera, usted también está liberando la posición de toda esta zona de la subclavia para evitar el pinzamiento. Porque cuando el niño hace esta posición, automáticamente cierra, fricciona, pinza la subclavia, y el catéter que está por debajo termina apretado. Entonces, hay un buen pasaje aparentemente, ¿sí? Pero cuando hace este pinzamiento, de pronto la bomba le empieza a sonar y usted no sabe por qué razón empieza a sonar esa bomba. Y es básicamente porque está tan mal posicionado el paciente que se queda en esa posición. Usted no ha tomado la precaución de liberar la vía aérea, además también. Usted como que está matando dos pájaros de un solo tiro, por decirlo para que ustedes lo puedan entender bien. La manipulación o la sobremanipulación del catéter también no es a nada aconsejable. Yo he escuchado en algunos otros diplomados, porque este no es el primero que realizamos con nuestros participantes, decir, fíjese, magíster, mi colega me exige que yo le entregue el catéter completamente permeable, por lo tanto yo tengo que abrir, colocar y demostrar que el catéter está permeable. Muy mal hecho, ¿no? Porque cuanto yo más manipulo ese catéter, más riesgo corre no solamente de infectarlo, sino de que mal trabaje ese catéter. Y lo otro es que la técnica, que es lo que mencionábamos con Corita, la técnica de push-stop o la técnica de push-stop-push es lo que le va a garantizar a usted la permeabilidad del catéter sin riesgo de que se tenga que obstruir más adelante por presencia de coágulos, de fibrina, de trombos, etcétera, etcétera. Esa es la única garantía. Bien realizada la técnica en el momento de la inserción del catéter, a usted le va a dar la garantía de que va ese catéter a trabajar de manera perfecta. Pero si yo estoy abriendo y cerrando, ya el niño está con el catéter, ya ha sido verificado, el catéter está bien posicionado y mi colega insistentemente me dice, no, ábrelo, yo tengo que verificar que esté permeable, entonces estamos realmente actuando mal. Bueno, se cometen pecados por desconocimiento, ¿verdad? Pero cuando ya uno conoce, definitivamente uno no puede fallar. Por desconocimiento se falla. Pero cuando uno ya tiene la técnica y sabe, entonces definitivamente estamos obligados a enseñarle al resto. Las roturas en catéteres son habituales en líneas que son antiguas. Entonces, si es un catéter que tiene mucho tiempo, porque recuerden ustedes que estos catéteres pueden durar mucho tiempo. En neonatología tenemos un estándar de 21 días, ¿no? Es decir, debe de cumplir ese tiempo y luego, por precaución, se debe de retirar, ¿sí? Pero un catéter, por ejemplo, en adulto, pacientes oncológicos pueden tener un catéter percutáneo por mucho, mucho tiempo. Pueden estar meses bien curado, con un buen mantenimiento, definitivamente puede durar mucho tiempo.
pero por precaución en los neonatos se hacen cambios más seguidos. Pero eso no significa que se hagan cambios de rutina, ¿de acuerdo? Es decir, yo no voy a cambiar cada semana el catéter percutáneo porque así lo tengo protocolizado. No, porque no hay ningún protocolo que a usted le diga que se debe de cambiar cada semana. Pero lo que sí además también es que si yo insisto, ¿sí?, en exigirle a mi compañera, tengo que revisar, tengo que cambiar, ahí sí. Un mal trabajo o un mal mantenimiento del catéter definitivamente puede arriesgar su funcionalidad y que se pueda fracturar. No más de ese tiempo podría estar, pero si el niño está en óptimas condiciones, el catéter está en perfecto estado y el médico además también considera de que es un catéter que se puede quedar un poco más tiempo, entonces habrá que cuidarlo más y mejor, porque cuanto más tiempo tiene además también el catéter, pues se hace además también como que más largo en el tiempo y con más riesgo a presentar este tipo de situaciones. Aquí tienen ustedes un cuadro que resume bastante bien los factores que podrían aumentar la posibilidad de rotura del PIC, ¿sí? Tenemos la retracción del catéter mediante la aguja de inserción, usos de jeringas de menor tamaño, el pinzamiento provocado por compresión, la manipulación excesiva, clampajes repetidos también podrían ser motivo de rotura, la extracción forzada del catéter, es decir, el catéter ya se tiene que retirar, pero yo tengo resistencia, me abrumo, me asusto y le doy un tirón y el catéter sale partido. No en dos, sino hasta en tres, ¿no? Problema. Entonces, hay que conocer inclusive cuál es la técnica adecuada para poder retirar un catéter que tiene resistencia al retiro. Estancias prolongadas y estresantes del catéter percutáneo, la elección, ¿sí? Habíamos mencionado que los catéteres de silicona, si bien es cierto, tienen una luz un poco más obturada, son materiales mucho más flexibles que el de poliuretano, que tiene una mejor consistencia. Es un poquito más duro. No significa que sea duro, rígido, sino que tiene más dureza en su composición. El tamaño del catéter también es muy importante porque cuanto más pequeño es el catéter, debemos de cuidarlo más. Si el catéter es de un French, corre el riesgo de que pueda romperse porque es tan flexible, tan delicado, tan delgado, que parece un pelito, que puede tener riesgo de romperse. Y la escasa formación, porque repito, se cometen errores por desconocimiento, pero cuando uno conoce, está en más obligación de poder solucionar. Otros factores, ¿no?, como ya hemos mencionado, la silicona, ¿no?, el tipo de catéter, ¿sí? La presencia de trombos, los coágulos. ¿De qué manera vamos a evitarlos? Pues no hay otra alternativa que con la técnica del push-stop. Usted ha permeabilizado su catéter antes de la colocación, ¿sí? Pero durante la colocación yo podría utilizar esta técnica que se llama push-stop-push, que es insertar o infundir, paro y vuelvo a presionar. Presiono, paro, presiono. Push, stop, push. ¿De cuántos centímetros de push o de administración de suerito estamos hablando? No más de medio centímetro por vez. ¿Y cuántas veces yo podría hacer esta técnica? Hasta 2 veces, hasta una tercera vez, porque hay algunas colegas que son un poco más, que tienen un rango de inseguridad, ¿sí? Entonces como que quieren darse un margen de tranquilidad o de seguridad verificándolo hasta por una tercera vez. Yo diría que hasta 2 veces es suficiente, pero bueno, tratando de ser un poco más abiertas a todas las situaciones, podríamos hacerlo hasta una tercera ocasión, ¿sí? Pero yo no tengo que estar cada vez verificando, ¿sí?, si es que tiene retorno, ¿no?, cada vez, porque el hecho de buscar ese retorno
estoy arriesgando la funcionalidad del catéter. ¿Por qué razón? Porque recuerden que es un material de cualquier manera que tiene cierta plasticosidad, ¿no? Un plástico. Entonces, es silicona o es de poliuretano, pero tiene esa consistencia. Entonces, cuando yo hago esta verificación, automáticamente, si yo no tengo la técnica segura, inmediatamente disminuyo la posibilidad de un mejor trabajo de ese catéter percutáneo. ¿Por qué? Porque esa sangre ya está pasando atrás, está regresando por el catéter. Y hay algunas colegas que mientras no vean que la sangre llegó hasta la jeringa, no están tranquilas. Yo no necesito que el sangrado llegue hasta la jeringa, ¿sí? Bastó con que yo verifique y se nota perfectamente bien, aun cuando el catéter es de color blanco, se nota perfectamente bien cuando sí hay un retorno evidente, un retorno real. Entonces, inmediatamente yo verifiqué y aparte tengo toda esta seguridad y garantía que el chico está bien monitoreado, ¿sí? Me he verificado el EKG, probablemente ya esté utilizando en este punto mi ecógrafo para poder verificar, ¿no?, que está correctamente bien colocado. Entonces verifico, veo sangrado, push, medio centímetro, paro y vuelvo a presionar. Esto es inmediato, no es que yo voy a esperar que salga todo el sangrando, push, paro, otra vez push, vuelvo a verificar para nuevamente sentirme segura y lo vuelvo a pasar. ¿Cuánto me dijeron? Medio centímetro, por si acaso le voy a meter medio centímetro más y vuelvo a parar. Y entonces la colega que le está terminando de llorar, como no lo vio, dice, bueno, nuevamente lo vuelvo a verificar. Entonces, no es así. Por cada vez que usted está verificando la presencia de ese sangrado, ¿sí?, arriesgamos la funcionalidad del catéter y ya estamos limitando el buen pasaje de la solución y del medicamento porque ya estamos llamando a la formación de fibrina, ¿sí? ¿Cómo se detecta la rotura? Hay algunos signos que son característicos, como por ejemplo la cianosis, disritmias cardíacas, embolia gaseosa. Son manifestaciones bastante comunes que pueden estar asociadas a la rotura del catéter, ¿no? Entonces, sobre todo si no hay causa aparente, es decir, no es porque el niño tenga un problema respiratorio, ¿no? Obviamente, ¿sí? Tendríamos que considerar, y además también si yo estoy haciendo la evaluación permanente, porque es un niño que está sometido a un tratamiento y seguramente que hacen sus placas de control, o en todo caso ya se solicitó el retiro del catéter y el catéter yo he verificado que no ha salido íntegro, entonces se hace la corroboración y además también estoy viendo esta signología, ¿no? En estos casos la rotura del catéter se detecta mediante la radiografía y por supuesto la evaluación clínica. Los signos con los que se puede alertar la posibilidad del catéter o la rotura del catéter son la migración del propio dispositivo, presencia de fugas que son bastante frecuentes, la inflamación de la zona del recorrido, porque cuando el catéter no está bien colocado y de pronto tenemos esta rotura o esta picadura del catéter, está pasando una porción de la solución en un área que no le corresponde recibir, que debiera de pasar a través de la vena cava superior e inferior, pero de pronto está en la subclavia pasando o de pronto está en la vena axilar. Entonces, estas cantidades de flujos mínimos, aunque sea, no están como para poder ser recibidos porque, en definitiva, grandes volúmenes, soluciones concentradas de volúmenes, no están diseñadas para ser administradas en otras venas que no sean las de gran calibre. Además, también tendremos pues la inflamación, la dificultad en el lavado y retirada del catéter, así como problemas en la extracción de sangre mediante el dispositivo, siempre que estemos hablando de catéteres de mayor calibre,
no específicamente de 1 ni de 2, porque no aplica. ¿Ok? Estos problemas deberían, por supuesto, ser referentes para, de alguna manera, buscar alternativas de solución a través de todo el equipo de enfermería, buscar a través de situaciones o casos clínicos por estos tipos de problemas para que se puedan buscar alternativas de solución. ¿Cómo se previene? En el caso de que el PIP esté ya fracturado, debe de ser retirado, ¿no? Y reemplazado si así lo exigen las necesidades del paciente. Se evalúa la necesidad de analgesia o sedación para poder insertar. Durante el procedimiento de colocación, si es necesario reposicionar el catéter, se debe de evitar tener que estar retrayendo el PIC mientras esté este tipo de aguja especialmente para colocación de catéter percutáneo. Se recomienda, por supuesto, si tenemos, ¿no?, la posibilidad y ustedes están aprendiendo precisamente para poder utilizar el ecógrafo para la colocación de catéteres percutáneos, se recomienda el uso de la misma para poder canalizar estos catéteres percutáneos, especialmente en nuestra población neonatal. Aseguremos el catéter de manera correcta para evitar las migraciones. Se recomienda el uso de apósitos transparentes para poder observar el correcto funcionamiento del dispositivo. Hay que evitar lavar los catéteres a altas presiones, ¿sí? Es decir, las jeringas de 10 centímetros o más se deben de usar para enjuagar, pero no se hace lo mismo con catéteres más pequeños, porque si yo durante la preparación para la colocación del catéter utilizo jeringas de 1 centímetro o de 3 centímetros, ya estoy afectando la funcionalidad de este catéter. Y de seguir insistiendo con lo mismo, pues termino rompiendo o picándolos, ¿no?, fracturando estas catéteres. La administración de bolos como tal, ya hemos mencionado que no existe, deben de ser lo más lento posible y en todo caso un bolo como tal, 10 minutos. No lavar de rutina los catéteres percutáneos. La punta del catéter debe de quedar correctamente situada en vena cava superior. El hecho de tener la punta de un vaso de gran luz puede disminuir definitivamente el riesgo de complicaciones. Los catéteres percutáneos deben retirarse tan pronto como dejen de estar indicados. Yo no necesito tenerlo, no por si acaso, no, como el paciente es de venas muy difíciles, entonces mejor lo dejo. Ya si el niño fue dado de automáticamente suspender todo tipo de soluciones intravenosas, pues ¿para qué tenerlo más, no? Porque es un medio invasivo que puede estar sujeto a infecciones. No emplear la fuerza ni generar tensión en el momento del retiro, porque ya cuando se retira, si yo encuentro resistencia, habrá que buscar otras estrategias. Mantener la zona de repente con pañitos de agüita tibia para poder dilatar, masajes, y esto, ténganlo ustedes sin duda, va a ser de mucho más utilidad que el hecho de desesperarme y tener que sacar el catéter más rápido. Debe de practicarse entonces este proceso de manera suave y solo los profesionales competentes, si ya estoy recibiendo esta información y encuentro este tipo de situaciones, no se desespere. Actuando todos en conjunto, se pueden resolver muy bien todo tipo de situaciones problemáticas. En la literatura se recogen numerosos casos de fractura espontánea del catéter venoso central de inserción periférica, con gran estadística en pacientes pediátricos y adultos. No así en neonatos, mas no deja de considerarse para su cuidado. La vena cava central que se canaliza o se malposiciona con más frecuencia es la subclavia. Entonces, mucho cuidado porque es un catéter mal posicionado, inmediatamente debe de ser corregido, debe de ser retirado. Es posible corregir mientras esté en el proceso. Se toma la placa, se puede estar observando a través del ecógrafo, se puede solucionar. Pero si usted ya salió del procedimiento,
ya se retiró todo, entonces definitivamente, y ya incluso ha hecho una prefijación, ya tomaron, es más, la placa radiográfica, ya no corresponde hacer soluciones, insertar más. Yo puedo retirar, pero no puedo introducir. Esta localización del catéter próxima a estructuras óseas, en realidad, es lo que más desgasta la funcionalidad del catéter. La embolización del extremo distal del catéter, es decir, si yo estoy retirando para poder verificar cada vez, y así me lo exige mi colega del turno siguiente, y la siguiente a la siguiente, y así sucesivamente, lo que estoy haciendo es embolizar el extremo distal del catéter. Entonces estoy mal trabajando con este catéter. No necesito tener que estar verificando toda vez, porque esta embolización puede traer muy serias consecuencias. La más importante es la aparición de taquicardias ventriculares. ¿Y qué es una taquicardia ventricular? Que puede ser detectada en un EKG. Una taquicardia ventricular es un mal funcionamiento del corazón que es próximo, en pediatría, por ejemplo, es próximo a una desfibrilación auricular, es decir, en el uso de una desfibrilación, porque está próximo a que pueda suceder una parada cardíaca. Entonces, si yo tengo esto, mucho cuidado, porque para que llegue a que yo tenga este registro, este tipo de registros de taquicardias ventriculares, significa que usted no tuvo la precaución durante el momento de la preparación del material, de purgar correctamente el catéter y sobre todo en el momento en que ya está colocando el catéter, de hacer la técnica del push, stop, push. Si usted realizó una adecuada técnica de push, stop, push, le aseguro, Corita, que usted no va a tener ningún tipo de problema de formación de coágulos ni de fibrina y que va a obstaculizar el correcto trabajo de su catéter percutáneo. Este pinch off, que es lo que suele pasar cuando tenemos el catéter en zonas que están mal ubicadas. Entonces, acá puede haber un pinzamiento a nivel del codo. Esta técnica o este signo, que es el pinch off, es lo que ocurre cuando el catéter se termina presionando entre dos áreas óseas. Ocurre esto, ¿no? Ocurre esto. Bien, vamos a pasar esta parte de acá porque es simplemente la explicación que ya les he dado previamente. Recomendaciones para prevenir la rotura del catéter percutáneo. Si usted observa que el niño es un niño más grande, porque no es lo mismo trabajar con un lactante o con un neonato que tiene o que pesa más de 3 kilos, 4 kilos, que un prematurito de 500 gramos, ¿no? El pacientito, usted lo deja así, así se queda, le pone el brazo así, así se queda. En cambio, el paciente más grande va a llorar, va a tirar el brazo, se va a molestar, va a gritar, y lo más probable es que le interfiera con su procedimiento. Entonces, verifique usted si realmente se encuentra en condiciones de poder trabajarlo, aun cuando lo haya hecho su técnica de contención. ¿Realmente es bueno, es aceptable, es viable, o de lo contrario requiere sedación? Porque si es así, entonces va a tener usted que recurrir al médico para que puedan ver su sedación. Evite la retracción del PIC, ¿sí? Cada vez que usted está colocando o durante el procedimiento de colocación, tener que estar retirando, poniendo y retirando, porque eso podría fracturar el catéter. Se recomienda, por supuesto, ahora que estamos viendo toda esta parte de la actualización y que veremos todo un módulo bastante completo con la colocación a través de la técnica ecodirigida, pues magnífico, ¿no? Ustedes van a aprenderlo, podríamos utilizarlo ya. Fijar correctamente el catéter, porque si usted no fija de manera adecuada, corre el riesgo de que este catéter migre, que se pueda pinzar y se pueda quebrar. Emplear jeringas de tamaño adecuado, 5, 10 centímetros son lo recomendable.
jeringas de menos, recuerden que genera mayores presiones y pueden además también obstaculizar el trabajo del catéter. Administrar la medicación muy lentamente y no emplear la fuerza. No lavar el PIC cada vez, no se necesita. No emplee soluciones que contengan alcohol para limpiar el PIC. Si yo voy a hacer una refijación por el mantenimiento para poder cambiar el adhesivo, ¿sí? O es que se encuentra sucio o despegado el tegader, ¿sí? El apósito adhesivo transparente, entonces yo no necesito utilizar alcohol porque obviamente estas soluciones que contienen alcohol pueden además también dañar la estructura externa y condicionarlos a una fractura. Sí está contemplado el uso de la clorhexidina para poder hacer la limpieza y con mucha delicadeza porque la técnica para el mantenimiento es completamente estéril. Así es que sobre eso también tenemos un acápite, un módulo bastante completo. La punta del catéter debe de quedar completamente en vena cava superior o inferior. No hay otra alternativa, ¿de acuerdo? Y aun cuando usted esté trabajando con un catéter midline, el catéter midline también debe de quedar bien posicionado, ¿ok? Entonces, si estamos utilizando un catéter venoso central de inserción periférica, dice el nombre, catéter venoso central, ¿sí? Significa que el catéter que yo voy a utilizar a través de una vía periférica debe de quedar posicionado en vena cava superior o vena cava inferior. No dice catéter periférico para ser trabajado y que quede en axilar o en subclavia. Dice claramente catéter venoso central. Así es que honremos el nombre del catéter, ¿no? Hagamos un buen uso del mismo con las técnicas adecuadas y que quede bien posicionado. El empleo de jeringas de 10 centímetros para poder evitar altas presiones. No generemos mayores fuerzas y, por supuesto, que el personal esté bien entrenado, ¿de acuerdo? Para la colocación, no vamos a saltarnos todo esto porque esto ya lo hemos visto anteriormente. Es más, hemos hablado bastante bien, ¿no? Con respecto no solamente a la colocación, sino además también, y veremos seguramente en su respectivo momento en el mantenimiento, ¿sí? No se necesita ningún tipo de solución para desobstruir, ya no está considerado. Está desaconsejado el uso de heparina, ¿sí? Ya no se utiliza porque la única solución para mantener la permeabilidad del catéter es la solución salina. Pero sí hubo un tiempo, hace como aproximadamente unos 15 o 20 años atrás, en que se utilizaban dosis mínimas, unidades internacionales de heparina en soluciones continuas para poder mantener la permeabilidad del catéter. Sin embargo, hubieron muchas complicaciones. Se documentó, hubo un trabajo muy arduo de investigación, no solamente aquí en nuestro país, sino en otros países, y el resultado fue desaconsejar el uso de la heparina. Vamos a pasar esto, ¿sí? Bueno, ya hemos hablado acerca de los depósitos, las jeringas, cuál es el tamaño ideal de jeringa que debemos de utilizar. En todo se pone de manifiesto, toda esta presentación es para poner de manifiesto que el tamaño ideal es una jeringa de 10 centímetros. Aquí hablamos básicamente de la fuerza, las presiones que están manejadas en libra por pulgada cuadrada, que es el LPC, equivalente a kilopondios por centímetro cuadrado, que es la unidad de presión, para poder hacer referencia a la presión que nosotros vamos a dar en nuestra mano para generar ese movimiento del émbolo y que pueda moverse, ¿no? Moverse todo este líquido a través de esta catéter percutáneo. Entonces, la LPC se define como la presión que ejerce un gas o un líquido en las paredes del contenedor en el que se encuentra. Para evitar los reflujos, se utilizan ciertos dispositivos que los vamos a ver por acá,
que son precisamente estos bioconectores. Los bioconectores, que seguramente ustedes trabajan en sus unidades, tienen diferentes sistemas de trabajo y hay que estar muy entrenadas y reconocer cuál es el tipo de mecanismos que opera en cada tipo de dispositivo. Tenemos bioconectores simples, los bifurcados, los trifurcados, pero cada uno de ellos tiene un sistema. Podemos encontrar los de desplazamientos negativos, los desplazamientos neutros y los de desplazamiento positivo. Entonces, ¿qué significa estos tipos de desplazamiento? Si yo utilizo el catéter percutáneo y le conecto a uno de los lúmenes un bioconector, el bioconector debiera de ser de desplazamiento neutro. Porque si yo utilizo el de desplazamiento negativo, yo he verificado, sale sangre, técnica push-stop push, y lo dejo libre sin haberlo clampado, entonces se va a retornar. Desplazamiento negativo. Si yo utilizo el desplazamiento positivo, pasa, inyecta, y se queda un momento sin que haya retorno, pero va a haber un momento en que también va a retornar. El desplazamiento neutro me da la seguridad de que yo hago la técnica de push-stop push y aún cuando yo lo tenga abierta la llave, ¿sí?, va a permanecer esta carga dentro, sin que haya retorno, porque el mecanismo del mismo bioconector le da esa seguridad. Funciona como una llave automática. Es una maravilla, pero no todos los bioconectores tienen estos sistemas, así es que verifique usted qué tipo de sistema es el que tiene en cada uno. Entonces, por ejemplo, estos bioconectores que son bastante simples, que son de desplazamiento negativo, que no son recomendables. Tenemos bioconectores que sí, también tienen este tipo, que son un poco más alargados. Entonces, ¿cómo los voy a reconocer? Si el bioconector tiene un sistema simple, es menos aparatoso que el de desplazamiento neutro, porque el desplazamiento neutro tiene como una especie de embudo hacia arriba, entonces eso le va a dar cierta seguridad. En cambio, el de desplazamiento positivo es mucho más largo y es medio rectangular, pero tampoco no es el más aconsejado, ¿de acuerdo? Ténganlo esto en cuenta a la hora de hacer la gestión en la adquisición de sus respectivos dispositivos. Entonces, veamos aquí ya para terminar, vamos a ver, me gustaría pasar, aquí tenemos las diferentes leyes con las que podemos nosotros refrendar o darle un respaldo científico al tipo de presión que le vamos a dar o cómo es que está operando estos catéteres de manera interna. Acá tenemos, por ejemplo, las leyes, no sé si lo tengo por aquí, no, por acá. La ley de Pascal que nos dice que la presión ejercida sobre un fluido y en equilibrio de un recipiente de paredes indeformables, como es una jeringa, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. O sea, se realiza de manera homogénea. Es decir, los puntos de presión en cualquiera de las áreas de la jeringa va a ser exactamente la misma. Para la relación entre la presión y el volumen, aun cuando la temperatura no es constante, esta habla acerca de la ley de Boyle, donde establece que la presión de un gas o un líquido en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante, que tiene relación con el tamaño de la jeringa, haciendo que cuanto más pequeño o cuanto menor es la jeringa, mayor es el volumen o mayor es la fuerza que se está generando o la presión que se genera en esta jeringa. El efecto Venturi, que es el mismo para gases y como para líquidos, que el efecto Venturi es el mismo que se trabaja en la parte respiratoria, pero que también tiene que ver con el PIC,
Consiste en un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado va disminuyendo su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Y acá tenemos la explicación del efecto Venturi, se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Para aquellas personas que quieran complementar, por ejemplo, sus protocolos de inserción de catéter percutáneo, estos aspectos de las leyes pueden refrendar esta parte científica, esta parte de poderle dar un respaldo teórico a su procedimiento. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección va disminuyendo, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Para la fuerza, que ya sabemos que es toda agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, que la fuerza tiene que ver con la unidad de medida que es el newton, que mueve, ¿no? Es para el movimiento que nosotros vamos a hacer, la fuerza que vamos a generar en el objeto para poder cambiar y movilizar, ¿no? Sobre todo hablando del émbolo. La presión, no voy a incidir más en ello porque ya hemos hablado bastante con respecto a ello. Los factores que favorecen la obstrucción, tenemos los trombos que pueden ser intraluminales, de colas de fibrina, ¿sí? Y estos se van a procurar o se van a presentar por una mala técnica del push-stop push. Eso es básico. O sea, yo puedo generar mayores presiones, ¿sí? Y ustedes van a ver que en su bomba de infusión se generan cada vez más presiones, más presiones. Sin duda la persona que colocó hizo maravillosamente la técnica, no se demoró mucho, pero la técnica de push-stop push falló. O de repente no falló, pero la colega que le está reportando o que le está entregando le está exigiendo, la que recibe, que estemos revisando para verificar la permeabilidad del catéter. Cosa que ya ustedes saben que esto no se debe de rehacer. ¿De acuerdo? Podemos encontrar además también las soluciones, cuanto más densas son, obviamente vamos a encontrar también esta situación de que puede obstruir, ¿no? Por eso es muy importante saber qué tipo de catéter, qué calibre estoy utilizando y qué tipo de material, ¿no? en soluciones yo voy a administrar a través de él mismo. De la técnica de pinch stop no vamos a hacerlo para prevenir la técnica de push stop push. Nada de parina, porque acá no utilizamos, está desaconsejado, ya ustedes lo saben, y la técnica de push stop push, que es lo que va a facilitar un mejor trabajo del catéter percutáneo. No voy a incidir más en esto para poder dar por terminada esta parte de nuestra presentación. Señorita Kelly. Muchas gracias, Magíster Zoila. Bueno, estimados participantes, si tienen alguna consulta, pueden realizarlo mediante el chat o activando su micrófono. Estimados participantes, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna consulta adicional, participantes? Bueno, estimados participantes, agradecerle al Magíster Zoila Cárdenas por esta ponencia.
El magíster, muy amable, muy buen y buenas tardes. Hasta una pronta oportunidad.